Buenas tardes, estoy aquí con el fin de presentar el proyecto de verificación del teorema de la divergencia en coordenadas cilíndricas. Entonces, empezamos con la explicación de todo el procedimiento y el desarrollo matemático, donde hicimos la verificación del teorema de la divergencia en coordenadas cilíndricas para este caso, sea a igual a 30 por Euler a la menos r por a sub r menos 2z por a sub z en coordenadas cilíndricas. Evalúa ambos lados del teorema de divergencia para el volumen encerrado por, sería el primer caso, r entre 0 y 2, phi entre 0 y pi medios y z entre 0 y 5. Entonces empezamos evaluando por, por divergencia las derivadas respectivas que se multiplican con los coeficientes que acompañan a la ecuación. Entonces al evaluarlos obtenemos que da una derivada por partes que nos da la ecuación de 30 por Euler a la menos r, eso restándose con 30 por r por Euler a la menos r, toda esa expresión dividida entre r menos 2. Y esta parte la factoricé, entonces quedó el r dividiendo el primer término y el segundo término se nos fue el r y restando por 2, que es esta parte que está acá. Entonces ahí ya tendríamos para este primer caso la expresión que necesitamos evaluar dentro de las integrales de volumen para el lado derecho, donde definimos tres integrales para poder tener bien el término del volumen: en z de 0 a 5, lo que sería en phi de 0 a pi medios, y en r de 0 a 2, donde tenemos que se evalúa dentro de ella la ecuación de 30 de Euler a la menos r menos 30 por r por Euler a la menos r menos 2r por los diferenciales de r, de phi y de z. Entonces esta parte la podemos resolver de la siguiente forma: separamos la integral correspondiente a z, la integral correspondiente a phi con sus límites y la integral correspondiente a los términos del radio de r, que va de 0 a 2, varía de 0 a 2. Al evaluar la de z nos da un valor de 5, al evaluar la de phi nos da un valor de pi medios, y la parte que es de la integral de r, como tiene algunas expresiones que se están multiplicando dentro de ellas, lo que hacemos es utilizar integración por partes. Entonces tenemos esta ecuación donde la integral de u por el de b es igual a u por b menos la integral de b por el de u, tomando como el de b Euler a la menos r y como u r. ¿Por qué? Porque hay una regla en la integración por partes que yo me la grabé como i late, que básicamente me dice el orden por el cual debo tomar el u, y la expresión que faltaría sería la que debería tomar el db. En este caso pues tenemos que sería i inversas, l de logarítmicas, a de algebraicas, t de trigonométricas y e de exponenciales. Tenemos una exponencial y una algebraica. Entonces, como va primero la a, escogí para ur y para db la exponencial. Entonces, utilizando la expresión nos da esto de acá, que sería un factor de 3, no, un factor de 5 por pi medios por menos 30 Euler a la menos r evaluado de 0 a 2, que se resta con menos 30 por menos r por Euler a la menos r menos la integral de menos Euler a la menos r por el de r evaluada de 0 a 2 menos el coeficiente r al cuadrado evaluado en los límites de 0 a 2. Entonces, al solucionar esta parte también nos da que tenemos 5 por pi medios por menos 4.06 más 30, y pues ahí estamos evaluando la parte de esta integral interior en los límites de 0 a 2. Y por fuera ya nos queda
de esta expresión un menos 4. Entonces seguimos operando. Aquí ya nos da la parte interior 30 por una expresión que dentro de ella está menos 2 por Euler a la menos 2 menos Euler a la menos 2 menos 0 menos 1 y sigue restando el menos 4 y ya obtenemos todos los coeficientes para operar, que serían 5 pi medios por 25.94 menos 17.81 menos 4, y al evaluar el flujo neto nos da más o menos 32.4. Eso fue solucionando el lado derecho del teorema de la divergencia, que se utiliza con las integrales de volumen y ya. Ese es el lado derecho. Y el lado izquierdo tenemos las integrales de superficie que multiplican al campo inicial que nos dieron. Entonces para este caso nosotros teníamos el campo en A sub R y en A sub Z, en A sub R y en A sub Z, y por eso separamos una expresión para A sub R y otra para A sub Z, donde la integral de superficie para la parte de A sub R es los límites de 0 a 5 de Z por otra integral con los límites de 0 a pi medios de R por la expresión interna de 30 por Euler a la menos R por R por el diferencial de phi por el diferencial de Z, más otra parte de las superficies como tal, que sería con respecto a Z, y aquí definiríamos una doble integral, una de 0 a pi medios, una de 0 a 2, y en el interior se estaría operando menos 2z para estas dos integrales, que sumaría con la primera expresión para completar toda la superficie. Sería menos 2z por r por el de r por el de phi en función de z. Al evaluar las integrales tenemos que nos va a dar un factor de 5 por pi medios por 30 por r por Euler a la menos r más pi medios por menos z por r cuadrado, evaluando los límites de 0 a 2. Entonces, al evaluar estas expresiones, más que todo la del límite, tenemos que nos va a dar 5 por pi medios por 30 por r por Euler a la menos r más pi medios por menos 4z. Entonces aquí ya obtenemos los valores reemplazando los valores que nos dieron de z al inicio en el ejercicio para los intervalos. Es decir, el de r sería 2 y el de z sería 5. Al hacer la operación obtenemos también que nos da el flujo neto, en este caso 32.4. Por lo tanto, para la cara izquierda, bueno, para el lado derecho y el izquierdo, estamos obteniendo al final el mismo resultado, lo cual nos está comprobando el teorema de la divergencia. Eso para este caso. Básicamente pues repliqué lo mismo para cada uno de los demás. En el ejercicio número 2 lo que hacemos es variar el valor de R, y si no estoy mal también cambia el valor de phi. Sí, efectivamente. Creo que Z en los 5 ejercicios estuvo quieta. Sí, en los 5 ejercicios estuvo quieto. Entonces eso fue lo que hice, volver a utilizar el mismo proceso, pero variando los valores de R y de phi. Para el segundo caso, que era de 0 a 2.5 en R y de 0 a pi en phi, obtuvimos un resultado de menos 1.47 en el lado derecho y también un resultado de menos 1.47 en el lado izquierdo. Para el ejercicio número 3 variamos los límites de 0 a 3 en R y de 0 a 3 pi medios en phi, y aquí obtuvimos en el lado derecho menos 106.48 de flujo neto y en el lado izquierdo también al evaluar menos 106.48. Para el cuarto ejercicio obtuvimos que al tener R de 0 a 3.5 y phi de 0 a 2 pi, el lado derecho nos dio un flujo neto de menos 285.23 y el lado izquierdo también un flujo de menos 285.23. Para el ejercicio 5 variamos el R de 0 a 4 y el phi de 0 a 3 pi medios. Creo que es igual que en el ejercicio anterior, pero bueno, lo que cambió más que todo fue el R. Y al evaluar nos da un valor de flujo neto en el lado derecho de menos 325.2
en el lado izquierdo también de menos 325.2. Por lo tanto, en esta parte nos fue coherente el teorema de la divergencia en cada uno de los ejercicios, y el flujo neto que hallamos en ambas partes, en el lado derecho y en el lado izquierdo, para los 5 casos nos dio lo mismo. A continuación veremos también el desarrollo con el código y el resto de conclusiones y análisis que pudimos hacer. Para el código que utilizamos para la verificación del teorema de la divergencia en coordenadas cilíndricas, que lo implementamos para este campo vectorial, evaluamos ambos lados del teorema de la divergencia, y en la creación del código empezamos de la siguiente forma. Esta parte de aquí, la inicial, está planteada para que cuando yo ponga a correr el código en esta ventana de comandos, él me pida ciertas variables que voy a necesitar para poder correr el procedimiento que trae el código. Yo las definí como R1, R2, que serían los límites en R, F1 y F2, que serían los límites en F, y Z1 y Z2, que serían los límites en Z. O sea, recién corra el programa, aquí me van a aparecer, me van a preguntar que cuáles son esos límites, y los va a tener que ingresar. ¿Qué hace el programa? Recién yo le ingreso los datos, él lo primero que hace es graficar la vista de cómo tenemos la estructura en 3 dimensiones. Entonces define los parámetros iniciales, que son los límites, R como R2 y H como Z2, para datos de radio y altura. Se crea la malla superficial de acuerdo al line space. El line space como tal arma una serie de números distribuidos de forma uniforme de 0 hasta 80. Igual Z tiene una función con los parámetros de aquí. Al final también nos vamos a obtener una matriz que se genera para obtener unas coordenadas, que eso lo genera este comando de aquí, que es mshr grid, de acuerdo a estas variables de acá. Luego obtenemos los valores de x y y operándolos, y pues él ya empieza a ir trazando cada una de las caras de acuerdo a los valores que ya tiene. Empieza con la superficie lateral, y lo primero que hace es, con este comando surf, tomar estas variables y a partir de los conjuntos de datos que traen las variables empezar a generar la cara, en este caso la superficie lateral con radio de 2. Las partes de las tapas también se generan aquí como los primeros parámetros. La tapa inferior, donde aquí también con el comando surf se generan con los conjuntos de datos que tenemos, empieza a trazar las caras. Esta sería la de la tapa inferior, esta sería la de la tapa superior. La parte de ceros crea matrices de ceros de acuerdo a estos parámetros que tiene adentro. El face color literalmente te da pues los colores que quieres implementar en cada una de las caras. Esto es lo mismo para la tapa superior, mismo código, igual aquí con el MSH grid hace la misma cosa. El line space también para estos parámetros, las partes de x y con phi. Aquí también tenemos el surf, y bueno, aquí ya termina generando la cara lateral con phi en 0. Aquí genera la cara lateral para phi máximo, para la parte más alta de phi, con de nuevo los comandos de surf, y el face color, el face alpha y el edge color, que todos son para generar los colores. Esto genera los bordes del sólido, ya como tal plotea y los va generando. Esta parte también genera la parte del vector normal, si no estoy mal. El arco también lo representa ya aquí ploteando esta parte de T junto al line space, como se ve aquí. Y lo mismo aquí también te dice como un límite hasta donde tiene que trazar
En este caso serían, si estoy mal, valores de R. Y ya aquí te pone etiquetas, las etiquetas que van apareciendo: R igual a 2, Z igual a 0, Z igual a 5 y así. Entonces también aquí ya vamos a ver si ya pasé a otra parte. Sí, creo que aquí ya pasó otra parte. Aquí ya termina de graficar, esta parte final ya termina de darnos la gráfica. Y por esta parte de acá ya empezamos a obtener lo que es todo el desarrollo matemático, donde lo primero que hago es generar estas variables simbólicas para que para que yo pueda poner por partes, digamos, con respecto a R, con respecto a phi, con respecto a z, las partes del campo vectorial. Aquí en el cálculo de la divergencia tenemos literalmente la fórmula de la divergencia aplicada a las partes de nuestro campo vectorial. Tenemos entonces 1 sobre R por la derivada de R con respecto a esta parte, más 1 sobre R por la derivada de esta parte en términos de phi, y la derivada con respecto a z. Entonces aquí ya como tal se hace la función simplify. Lo que hace es coger la expresión que genera MATLAB, porque a veces es muy grande, y la simplifica un poco para que se vea así. De hecho aquí, como no tiene los puntos y coma, es claramente esa expresión. Luego ya vamos a entrar de lleno a hacer el cálculo de la parte del lado derecho. Entonces aquí ya definimos la expresión que nos ha dado la parte inicial, que de igual manera no cambia para ningún caso. Y calculando esto vamos a obtener que y, que fue una variable que le asigné, va a calcular las tres integrales, sí señor, de esta expresión de aquí. Entonces el MATLAB ya automatiza estos procesos y nos bota. Creo que aquí hay otro caso, pero pues ya ahorita lo vamos variando para cada uno de los casos. Y nos bota el resultado. Luego, con toda la serie de datos que le hemos dado, bajamos y definimos la parte izquierda. Entonces para la parte izquierda también definimos unas variables simbólicas de R y Z. Y hicimos los dos cálculos, el de la cara lateral de R y el de la tapa superior, que es Z. Entonces, como también hicimos en el desarrollo manual, son dos integrales, que estas son de superficie. Separamos las caras, la parte de R en R con sus respectivos límites, la parte de Z en Z con sus respectivos límites. Ahí se alcanzan a ver las dos integrales, los límites y las expresiones para cada una de ellas. Luego el flujo neto será la suma de estos dos resultados que nos dan MATLAB. Entonces ya al final lo unimos en esta variable de flujo. Y aquí lo primero que hice fue evaluar las integrales, y en este pedazo que hice reemplazo de variables, lo que hice fue ya tomar los resultados y evaluar cada una de las variables que hacía falta, que era R y Z. Una es 2 y una es 5 en el primer caso, y pues nos da lo mismo. A continuación pues vamos a ir variando los datos de acuerdo a los que nos pedían los ejercicios, y pues vamos a ir comprobando si nos dieron lo mismo que para el desarrollo manual, ¿vale? Entonces vamos para acá, corremos el programa y vamos a ver el límite inferior en R. Entonces el límite inferior en R es 0, el límite superior en R es 2, el límite inferior en phi es 0 y el límite superior el límite superior en phi es pi medios. El límite inferior en z es 0 y el límite superior en z es 5. Entonces ahí está cargando el programa. Aquí literalmente pues nos genera la vista de la superficie que tenemos, o bueno,
como tal del objeto o de la estructura que tenemos en 3 dimensiones para poder comprender un poco mejor. Y bueno, ya a partir de la parte esta tenemos los resultados obtenidos para pues la cara del lado izquierdo y la cara del lado derecho. Estamos viendo que nos da lo mismo, ¿no? 32.36 por un procedimiento y 32.36 por el otro. Al mirar lo que nos dio a mano para el primer caso, vemos que obtenemos 32.4 y 32.4, que es realmente cercano. Puede que hacer un tema con los decimales en la calculadora. Eso para este caso. Entonces los vamos a volver a ejecutar para evaluar los otros 4. Entonces, para el segundo ejercicio tenemos que el límite superior de R es 0, el superior es 2.5, el inferior en phi es 0, el superior en phi es pi, el inferior en z es 0 y el superior en z es 5. Cuando evaluamos estos valores, nos genera la siguiente estructura de acuerdo a los límites que se nos dan para este caso, y al bajar ya nos bota los resultados de la cara izquierda y de la cara derecha, que nos dan menos 1.471 para ambos casos. Y a mano vamos a revisar. Este es el primero, y este es el segundo. En el segundo caso, que los límites van de 0 a 2.5 en R y de 0 a pi en phi, también nos da menos 1.47 y menos 1.47 por el lado izquierdo. Entonces nos da algo muy similar también. Al volver a evaluar para el tercer caso, tenemos que el límite inferior en R es 0, el límite superior en R es 3, el límite inferior en phi es 0, el límite superior en phi es 3 por pi medios. Voy a encerrar esta parte en un paréntesis y en un paréntesis general, por si acaso. Entonces lo ubicamos, en z sigue siendo de 0 el inferior y superior es 5. Nos genera la estructura en 3 dimensiones de acuerdo a los límites que se nos dieron, y al obtener los resultados nos da menos 106.5 y menos 106.5. Al mirar los resultados a mano para el tercer ejercicio, que va de R 0 a 3 y de 0 a 3 pi medios en phi, tenemos que el lado derecho nos da menos 106.48, el lado izquierdo también menos 106.48. Para el cuarto ejercicio vamos a ir a evaluarlo y obtenemos que el límite en R inferior es 0, el límite superior es 3.5. Pero espera, no he ingresado el inferior. El superior es 3.5, el inferior en phi es 0 y el superior en phi es 2 por pi. Entonces los ingresamos, el inferior en z es 0, el superior en z es 5. Entonces aquí ya nos genera el volumen como tal, o bueno, la estructura en las 3 dimensiones. De acuerdo a los límites, bajamos de nuevo para el cuarto caso y tenemos que nos da un flujo neto de menos 285 puntos por el lado izquierdo y un flujo neto en el lado derecho de menos 285.2, comprobando el teorema de la divergencia. Y pues cuando lo realicé a mano me dio menos 285.23 el flujo neto por el lado derecho y menos 285.23 por el lado izquierdo. También tenemos el último ejercicio, que era de R variando de 0 a 4 y de phi variando de 0 a 3 pi medios. Entonces vamos a ejecutarlo para ver si también podemos comprobar que el resultado lo tenemos bien. Entonces el límite inferior en R es 0, el límite superior en R es 4, el límite inferior en phi es 0, el límite superior en
phi es 3 por pi, 3 pi medios, 3 pi medios. Listo. Y los límites de z son 0 también, y el superior en z es 5. Entonces también nos plantea también el dibujo en 3 dimensiones de la estructura, por donde evaluamos los flujos netos, en donde se evalúan los flujos netos, y al bajar ya nos da que por el teorema de la divergencia el flujo neto en la cara izquierda es menos 325.2 y el flujo neto en la cara derecha es menos 325.2. Si miramos ya la parte de lo que nos dio a mano, pues nos dio menos 325.2 por el lado derecho y también menos 325.2 por el lado izquierdo. Entonces esa fue la ejecución del código. Como vemos, funciona mostrando la estructura en cada uno de los casos de como tal ese flujo que se evalúa a través de esas estructuras, y pues también dentro de sus superficies mediante sus integrales. Ambos lados nos dan lo mismo en todos los casos, igual también entre los resultados a mano y los que nos genera el código son muy cercanos. Ya sería un tema, no sé, sea como tal de manejo de decimales entre MATLAB y mi calculadora, que de una diferencia, pero pues realmente es muy cercano. Entonces significaría que hasta está bien el balance de lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, entonces sabemos mediante esto también y mediante el teorema de divergencia que el lado izquierdo evalúa cuánto flujo neto se genera o se expande o se acaba, destruye o comprime en un cuerpo sólido, mientras que pues la parte del lado derecho mide cuánto flujo neto cruza hacia afuera la superficie del cuerpo sólido. Por eso tenemos que pues en un lado es básicamente el campo vectorial evaluado con sus integrales de superficie, que sería este lado, y pues el otro lado sería pues las integrales de volumen evaluando esta parte que pues ya viene definida. Entonces pues ese lado ya sería la parte derecha, es la divergencia por sus integrales de volumen. Entonces por lo tanto ahí ya comprobamos el teorema de la divergencia. Ya como conclusiones, que las voy a añadir en el PDF que entrego, obtuvimos que bueno, el desarrollo a mano y el programa que ejecuté también en MATLAB, que creé y ejecuté, demuestran la coincidencia en la mayoría de los resultados, en todos los resultados, tanto de la cara derecha como los de la izquierda, lo que corrobora el teorema de la divergencia. Y también tenemos que pues evidentemente el código automatiza los procedimientos mediante el uso de su lenguaje y herramientas también como las variables simbólicas, el reemplazo de variables y todas las funciones con sus integrales, con sus derivadas, también con las herramientas que nos proporciona para generar estas estructuras en 3 dimensiones, que ya es graficándolas, y pues es una herramienta muy interesante para implementar todo este tipo de ejercicios. Me parece que es muy efectiva. Y también tenemos ya en cuanto a todo el desarrollo y lo que vemos al hacer los 5 ejercicios, es que a medida que se aumenta el radio, el flujo neto deja de ser positivo y cambia a ser negativo. Pues realmente yo, con lo que pude leer y ver, considero que al aumentar el volumen
como tal, la compresión, el efecto de compresión del flujo neto, o sí, el efecto de compresión del flujo neto supera al nivel de expansión que el flujo neto tiene a través de, del espacio, hablando en términos de R, hablando en términos radiales. Y como tal, esas serían ya mis tres conclusiones y el contenido de mi proyecto como tal. Eh, Gracias por, por la atención y quedo pendiente a cualquier cosa.